buenas a todos y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a la review de la cuarta temporada de The Last Kingdom, una serie que debuta en el canal. No he hecho hasta ahora ningún análisis de ella, sí que en alguna recomendación puntual os he hablado un poco de por qué tenéis que verla y qué es lo que la hace tan especial, pero esta es la primera vez que hago un análisis completo de una temporada. Y como ya dije en aquellos análisis y aquellas recomendaciones que hice en su día, The Last Kingdom me parece una serie que reúne ciertas características que valoro mucho a la hora de ver una serie. Sí que es cierto que a nivel de producción o a nivel de detalles cuidados quizá no sea una de las series tan top del momento, pero a nivel de entretenimiento y a nivel de todo lo que consigue llegar a contar en un capítulo y todos los cambios y giros dentro de la historia y dentro de las situaciones que se dan, insisto, dentro de cada capítulo, sí que destaca sobre muchísimas otras. ¿A qué me refiero? Que en un mismo capítulo puede haber un rey, después ponerse otro, después haber una guerra, después morir un personaje principal, tenemos una batalla importante en los capítulos iniciales, una muerte importante a la mitad, con lo cual siempre parece que coge, obviamente basado en los libros en los que están basados, pero coge un trozo de historia que quiere contarnos y estructurándolo de forma inteligente consigue darle a las temporadas esa chispa para que no nos aburramos. Y es que para mí lo mejor que ha tenido esta temporada ha sido la forma en la que ha estructurado su ritmo. ¿Qué quiero decir con esto? La serie arranca de una forma brutal, es decir, en los primeros 4 episodios tenemos el ataque a Bebbanburg, tenemos una batalla incluso impresionante. Yo estaba diciendo y sintiendo de alguna forma que el episodio 4 podría ser un episodio de final de temporada de Vikings, por ejemplo, porque ya sabemos que Vikings ahora está en un momento muy de capa caída, sin saber conectar con sus historias, con su público y sin generar interés. Y en esta serie está pasando lo contrario. Creo que con el tiempo y con el paso de las temporadas va mejorando y va ofreciendo un poquito más. Retomando el hilo, el ritmo de esta temporada es muy adecuado porque, como digo, al principio empieza con mucha fuerza, después tenemos un eje central con ciertas tramas políticas con respecto al reinado de Mercia, quién tiene que ser, digamos, el señor de esas tierras, y ahí tenemos un montón de giros. A mí me suele pasar cuando veo una serie de este estilo que en esos momentos de pausa de la serie no consigo muchas veces conectar porque intuyo y noto que son momentos en los que la trama no va a avanzar demasiado, vamos a estar viendo ciertas tramas que no implican tanta acción, pero en este caso tengo que darle la razón a la serie porque todo el tejido de tramas que construye durante los episodios centrales se sostienen muy bien porque son muy interesantes y además son lógicos. Vemos cómo hay una progresión en quién tiene que ser el señor de Mercia, muy bien construida además en base a las motivaciones de cada uno de los personajes, para terminar de forma muy satisfactoria con el nombramiento de Idelfled. Pero bueno, sin extenderme demasiado, me ha gustado mucho el ritmo, me parece que los personajes que tiene la serie son muy característicos, la acción creo que está muy bien, pero sí que me sobran quizá esos chorretones de sangre que a veces no sé, están hechos con CGI y son un poco artificiales. Tramas inteligentes, ya sean políticas o de posicionamiento, porque al final siempre estamos jugando en esta serie un poco con los daneses, con los ingleses, con las tramas internas de los ingleses, pero sabe de alguna forma reinventarse y plantear personajes y situaciones distintas. Y bueno, dicho esto, quiero hacer un análisis de las cosas que más me han gustado y las que menos. Como siempre, suscribíos para más vídeos sobre series, análisis, seguimiento de temporadas, un like, un comentario contándome qué os ha parecido la serie y vamos allá. Una de las claves de que esta temporada arranque también es que retoma uno de los temas más interesantes de toda la serie, y es cómo Uhtred quiere retomar Bebbanburg. Obviamente esto no pasa en esta temporada, pero lo que sí que consigue es que el espectador no desconecte totalmente de esta trama, porque era como una constante que había ahí una idea que tenía Uhtred de lo que debía hacer, que era retomar su tierra, su ciudad. Pero si no vemos nada de ella a lo largo de 4 o 5 temporadas, si por ejemplo en la sexta quiere retomarlo, se nos va a hacer como muy extraño y el espectador va a haber perdido un poco ese vínculo que Uhtred tenía con respecto a su ciudad. Pero han sido muy inteligentes de meter aquí un amago de conquista, demasiado precipitado obviamente por parte de Uhtred, pero que nos ha dejado por un lado ese inicio de relación entre Uhtred y su hijo, criado con los religiosos, y una de las muertes más trágicas, digamos, de toda la serie, que es la muerte del padre Beoka. Es muy simbólico que Beoka muera queriendo defender al hijo de Uhtred. Aquí se nos muestra una vez más ese gran aprecio que tenía este personaje por nuestro protagonista. La muerte también del tío de Uhtred es un poco curiosa porque muere a manos de su propio hijo, al cual también tampoco trató nada bien, con lo cual, como digo, hay cierta justicia poética en la muerte de Elfrich, pero Uhtred no cumple su venganza como tal. Ahora tiene que vengarse del hijo de su tío. Y esa trama, con esos hombres tan peculiares que siguen un poco al hijo de Elfric, quedará para temporadas posteriores. En los primeros capítulos ocurre todo el tema este de ir viendo como Beowulf es un personaje que se nos presenta esta temporada, que quiere llegar acompañado por su hermana a los estratos más altos de la sociedad de esa época, pero la lía. Lo que hace es decirle al rey Edelred que Canute está yendo a ayudar a su primo a Irlanda, pero esto no ocurre.
Lo que ocurre en cambio es que Canute ataca a Mercia. Todos los mercios, incluso su rey, están lejos de la ciudad y Canute y Brida, como digo, entran a placer. Aquí tenemos quizá el primer encontronazo a nivel de país entre los distintos reinos, porque por un lado Uhtred le plantea una trampa a Canute, haciéndole ver a uno de sus siervos o uno de sus hombres que ha matado a uno de sus hijos, pero que realmente es una estrategia. Y lo que ocurre aquí es que tanto el ejército de Mercia como el de Wessex, como los de Wallace, coinciden para derrotar a Canute. Aquí hay un ajuste de cuentas porque obviamente fue Canute quien ordenó o quien propició la muerte de Ragnar, y este evento, esta guerra, es la que desata el posterior conflicto político que va a venir en Mercia, porque el señor de Mercia, Ethelred, queda herido en la cabeza con un boquete con bastante mala pinta. Brida se enfada mucho con Uhtred porque le pide que le mate para ir al Valhalla, pero Uhtred no es capaz de matar a su amiga y es apresada por los hombres de Wallace, cosa que después es muy importante porque le afecta muchísimo y su personaje, ya hablaré un poco de él al final, pero al final de la serie está totalmente ido, está totalmente cegado por la rabia y no descarto que sea la villana real en alguna próxima temporada. La trama de los próximos episodios, como ya he dicho al inicio del vídeo, se centra bastante en el desarrollo de las tramas políticas de Mercia, porque primero, mientras Ethelred está herido, Eduardo plantea que sea Earwulf quien le suceda. Earwulf mata al propio Ethelred para conseguir el poder. Después el propio Earwulf queda expuesto por su hermana, con lo cual Eduardo es uno de los errores que comete y manda a nombrar a Uhtred. Me hacía interesante ver a Uhtred siendo señor, pero sí que es cierto que no pegaba con su carácter nómada, por decirlo de alguna forma. Y él, sabiendo lo que ama Ethelflaed a su tierra, pues abdica y deja que sea ella la que sea la reina o la señora. Es muy interesante, como le dicen a Uhtred, que ha servido muy bien a Mercia en el poco tiempo que ha estado como señor, abdicando por alguien que realmente va a hacerlo muy bien por esa tierra. Con lo cual, como digo, es una sucesión muy inteligente de eventos que toman unos cuantos capítulos, pero como digo, gracias a las motivaciones interesantes de cada uno de los personajes que forman parte de esta trama política, pues tiene muchísima fuerza después a nivel de argumento. Me ha gustado bastante, seguramente sin buscarlo dentro de la serie, cómo me he identificado bastante con Finan, con todo el asunto este de la peste o la fiebre o la enfermedad, como le llaman. Al final Finan está totalmente asustado y es un poco el reflejo de lo que estamos viviendo. Lógicamente, cuando la serie se grabó y cuando se hicieron los guiones y se planteó meter esta trama dentro de la historia, no se planteaban que coincidiría con una pandemia, y ha sido curioso ver eso, como Finan está totalmente asustado por lo que puede pasar y que nos representa un poco a todos. Bueno, y el final de estas tramas un poco políticas centrales de la temporada ocurre cuando entra un personaje nuevo, que para mí ha sido uno de los grandes descubrimientos de esta temporada, como ha sido Sigtryg. Creo que Sigtryg es un personaje que al principio, cuando lo he visto, no me ha parecido especialmente carismático, comparado con otros líderes, digamos, daneses de la serie. Sí que es cierto que le veía como un poco falto de personalidad, pero después me ha demostrado ser un personaje muy complejo, muy interesante, porque realmente me parece un hombre muy pragmático. Es decir, él no es un personaje malo realmente, sino que él busca lo mejor para sus hombres, y eso se demuestra muchísimo dentro de lo que vemos de este personaje. Es un personaje, como digo, que no quiere exponer a sus hombres a la muerte, porque no quiere atacar, por ejemplo, Mercia sin pies ni cabeza. Solo se convence del plan cuando Earwulf habla de que Winchester está vacía. Brida le da, digamos, un poco de cuerda ahí para prender esa mecha, y Sigtryg acaba aceptando, sabiendo que Winchester puede ser una buena moneda de cambio para conseguir lo que él quiere, que es que sus gentes y sus paisanos puedan asentarse en un sitio realmente, conseguir plata y vivir la vida. Con lo cual os digo, una grata sorpresa, un personaje que además ha conectado muy bien con el personaje de la hija de Uhtred, con Stiorra, que seguramente ahí yo creo que va a haber un rollito futuro, no lo descarto para nada. De hecho, es la propia Stiorra después la que quiere marcharse con él. Luego también me ha gustado que el personaje de Uhtred realmente evoluciona. Esta relación que tiene con su hijo es muy interesante, con su hija también es ciertamente entrañable verle interactuar con sus hijos. Y también nos demuestra que el personaje a nivel madurativo también ha evolucionado, cómo es capaz de sacrificarse él para que los hijos de Eduardo salgan del castillo, cómo ha ganado en paciencia por el hecho de, por ejemplo, haberse precipitado al intentar reconquistar Bebbanburg, con lo cual Uhtred comenzó como un personaje muy descabellado, muy descerebrado, que incluso caía mal por lo tonto y violento que podía llegar a ser, pero que ya os digo que a lo largo de las temporadas ha conseguido madurar, ha conseguido ir teniendo un progreso y una evolución interesante de personaje, y se agradece muchísimo. Me gusta el momento también en el que la hermana de Earwulf salva a todo el escuadrón este que me gusta mucho de los amigos de Uhtred cuando están colgados boca abajo. Es un personaje que demuestra muchísima fuerza, muchísima entereza, primero denunciando a su hermano, después salvando a los que tiene que salvar, también entrando en la ciudad para ayudarle a Uhtred, con lo cual gran incorporación, y tiene un rollito ahí interesante además con Finan. Antes de la batalla final, y también en relación al personaje de Earwulf,
Me ha gustado mucho un instante que, si bien el personaje de Airwolf había mostrado cero empatía y compasión con todo el mundo a su alrededor, hay un instante final antes de su muerte en el cual él reconoce a su hermana. Él sabe también, obviamente, que ha sido su hermana quien la ha denunciado ante el rey de Mercia y ante los hombres de su guardia, pero en vez de dejarse llevar por el rencor, lo que hace es intentar evitar que la apresen, intentar evitar que sepan quién es ella, diciendo que es una furcia o alguien que él no conoce, con lo cual tiene una pequeña redención al final. Vale, tenemos aquí la batalla final, en la cual Eduardo, actúa de una forma precipitada. Yo creo que Eduardo aún no está teniendo esa madurez intelectual a nivel estrategia que tenía su padre, Alfredo, que me parecía un personaje increíblemente inteligente, con las cosas, digamos, muy claras con respecto a cuáles eran las formas de actuar, paciente también, y digamos que su hijo aún no está en ese nivel, hace unos ataques bastante estúpidos contra el muro de Winchester queriendo recuperar su ciudad, obviamente ataques pasionales, pero que acaban con un montón de muertos. Y cuando parece que Uhtred va a ser quien propicie una negociación, Brida, dejándose llevar por ese dolor y esa rabia que tiene internos, que lo único que quiere es venganza y acabar con todos los sajones, lo que hace es lanzar la espada de Uhtred como si Uhtred hubiera muerto dentro de los muros. Ya os digo que la espada de Uhtred es recogida fuera de la muralla por los sajones, y viendo que la negociación de alguna forma ha podido terminar, comienza el ataque. Y dentro de este ataque, utilizando el humo, que me ha gustado bastante, ya os digo que esta es una serie que no utiliza grandes escenarios, no utiliza, digamos que muchísimo CGI para sus extras, o al menos esta vez no. Sí que es cierto que ha habido batallas en las que sí hemos visto más gente, pero ese toque rústico que tiene cuando hace sus batallas, ese toque de no añadir mucha gente y que no haya tantos guerreros, pero es curioso porque para mí no desmerece nada a la acción, no desmerece nada a las batallas, sino que les da un aire rústico que sinceramente aprecio en esta serie. Creo que es porque está hecho con mucho mimo. Bueno, como digo, ocurre la batalla de Winchester, pero a la mitad de la batalla, obviamente, con esas negociaciones que ya estaban bastante avanzadas, entre Sigtryg y Uhtred, detienen la batalla, haciendo que el rey la pare y por otro lado también Sigtryg detenga a sus hombres, y acuerdan una paz, una tregua que es una novedad, al menos esta sí que parece más duradera que las treguas anteriores que se habían propuesto. Como digo, Stiorra se va con Sigtryg, Brida termina totalmente dolida por todo lo que ha ocurrido y al final esa rabia que tiene yo creo que va a hacer que en las temporadas siguientes cargue contra Uhtred o contra cualquier sajón que se pase por delante de ella, y Uhtred tiene pendiente aún esa cruzada, digamos, de recuperar Bebbanburg ahora de las manos, como decía, del hijo de su tío. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Creo que ha sido una review de una serie que me gusta mucho, es una serie que ya os digo que aprecio, que quizá no tenga una calidad tan elevada como pueden haber tenido las series más top del momento, pero que al mismo tiempo es una serie que disfruto muchísimo y que para mí, sinceramente, es una de mis favoritas porque veo las temporadas y me lo paso realmente bien en cada capítulo. Me encantan, ya os digo, los personajes, son creo que muy característicos todos y eso hace que funcionen realmente bien. Creo que su protagonista es alguien muy interesante, que está evolucionando muchísimo y que empieza a tener carisma para mí ya de personajes míticos de series como Sons of Anarchy. Para mí es una especie de Jack Steller medieval y eso es muy bueno. Y nada, me alegro de haberle hecho un hueco a esta serie. Y nada, como os digo, me alegro de haberle hecho un hueco a esta serie en el canal porque no me gustaba no tener ningún análisis de ella en el canal. Así que nada, hasta la próxima. Nos vemos el domingo con el último capítulo de Westworld.